Bueno, esta entrevista es parte de una estampa pedagógica sobre su trayectoria. Me gustaría hacerle algunas preguntas para conocer más sobre su vida y ¿me podría decir su nombre completo? Claro que sí, mi nombre es Jesús Castañeda Rivera. ¿En dónde y cuándo nació usted? Yo nací en el municipio de Cualcomán de Vázquez Payares, en el estado de Michoacán de Ocampo, al sur justamente de México, el 7 de abril de 1983. ¿Cuál es su formación académica? Bueno, yo realicé mis primeros estudios, digamos, tomando como punto de partida la licenciatura. Realicé mis primeros estudios en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Luis Manuel Rivera, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realicé esta licenciatura. Al terminar la licenciatura en el año 2009, un poco después comencé mis estudios de posgrado. Hice una maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y un doctorado en educación, desarrollo y complejidad en la Universidad Nueva España. Años posteriores también a través del Centro Iberoamericano de Estudios Avanzados he realizado también un segundo doctorado en educación. ¿Y qué lo motivó a dedicarse como educador? ¿Y cuántos años ha trabajado en educación? Bueno, he trabajado en el campo de la educación los últimos 18 años, aunque creo que mi vocación comenzó mucho antes. Es decir, en mi familia, mi padre y mi madre se dedicaron mucho al campo, a la ganadería, en el caso de mi madre al hogar, pero algunos de mis hermanos mayores hicieron estudios en la docencia. Recuerdo mi hermana Marta, mi hermano Basilio, mi hermana Yolanda. Ellos estudiaron para ser profesores de educación básica. Y mi hermano Efraín, él se interesó en el campo de la psicología. Él trabajó varios años en México. Tenemos un instituto que se llama Instituto Nacional de Educación para los Adultos, un instituto donde es una educación que podríamos llamar un poco informal, en el sentido en que uno no es un profesor titular, sino que se invita a algunas personas que saben leer y escribir y hacer operaciones matemáticas a que ayuden a alfabetizar a otras personas. Ahora, platico este contexto porque yo iba en secundaria cuando empecé a participar en este programa del INEA, del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Probablemente creo que ahí es donde inicia esta vocación como profesor, el poder ayudar en este caso a las personas mayores a terminar su educación básica, su primaria, su secundaria, alfabetizarse, saber leer, escribir y también hacer operaciones matemáticas básicas. Sin embargo, ya en el ámbito profesional, comencé a dar clases casi al concluir mi programa de licenciatura. Primero en el Colegio Libertad, en la ciudad de Morelia, después en la preparatoria preuniversitaria y en la Universidad Nueva España. Estas últimas dos, tanto la preparatoria preuniversitaria como la Universidad de Nueva España, se convirtieron en mi casa de estudios, donde estuve trabajando alrededor de 8 años, un poco antes de conformar el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, una instancia que tengo el gusto de colaborar, y un poco después incorporarme a la Escuela Normal de las Huastecas. Okay. ¿Y cuál ha sido su mayor logro como docente? Bueno, creo que como docente hay muchos logros que son interesantes, porque creo que todo docente siempre está interesado en la formación de sus estudiantes, en que sean sus estudiantes quienes alcancen nuevas metas. Creo que esta es probablemente
uno de los aspectos que más disfrutamos como docentes. Cuando yo era estudiante en el nivel profesional, en los últimos años, tuve justamente la oportunidad de asesorar a otros jóvenes que se iban formando en el campo de la lógica y de las matemáticas por el año 2005, 2006, 2007, y logramos cosas maravillosas. Muchos de nuestros estudiantes asesorados obtuvieron los primeros lugares estatales, nacionales e internacionales en las Olimpiadas de Lógica. Creo que ahí reafirma mi vocación siendo un profesor joven en lo que logran justamente mis estudiantes. Ahora, con el paso de los años, como profesor, como investigador, como docente, he recibido diversas distinciones, como por ejemplo, este año 2025, ser finalista del Global Teacher Prize, que es el premio internacional que distingue a los mejores docentes del mundo. Pero antes del Global Teacher Prize, en el año 2024, había recibido el premio internacional Educa Latinoamérica en la investigación educativa. También había recibido el premio al mérito cultural que otorga en mi país el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 15. Y bueno, algunos años atrás, en el año 2011, había recibido el premio UNIT a la investigación educativa, y en el año 2009 el premio Mixval, el premio a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas en México. ¿Y has participado en escribir un libro, artículo o investigación? Sí, sí, creo que esta ha sido también otra de mis facetas personales, el poder escribir y escribir en distintas dimensiones, en escribir para mis estudiantes, estas clásicas notas de clase, libros para una clase, el escribir para profesores que están interesados en la enseñanza, para profesores que están interesados en poder transmitir ciertos saberes, ciertas experiencias, pero también en escribir para la investigación. He sido autor en los últimos años de 11 libros sobre introducción a las teorías del aprendizaje, sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre epistemología, conocimiento y creencias, etcétera. Y bueno, también he colaborado con otros autores para escribir artículos para docentes o artículos para investigación, teniendo una productividad de aproximadamente 70 ensayos. ¿Y podrían mencionar alguna experiencia educativa que lo haya marcado? Bueno, hay experiencias que son muy interesantes y que desde luego a uno puede marcarlo. Creo que podría hablar de una experiencia desde mi etapa como estudiante. Es decir, observando justamente el gran valor que tuvieron mis profesores y las cualidades que ellos reunían, y muy especialmente en ellos podría hablar de un profesor, el profesor Humberto Cárdenas Trigos, un matemático mexicano de primerísima calidad, formado en la Universidad de Princeton, allá por los años 50, 60, pero que a pesar de ser un gran investigador y con la posibilidad de quedarse en Estados Unidos o viajar a Inglaterra, decide regresar a nuestro país y empezar a formar una comunidad de matemáticos, empezar a formar a jóvenes que hoy en día muchos de ellos son investigadores de calidad internacional, un profesor interesado en seleccionar el problema adecuado para cada estudiante. Y ahí observo una gran cualidad de su práctica, el poder conocer a sus alumnos y el poder identificar qué necesita cada uno de esos estudiantes para poder potencializar sus habilidades. Creo que el formarme con Humberto, desde luego, fue una de las grandes experiencias que he tenido en mi vida.
¿Y cómo definiría su enfoque pedagógico? Bueno, creo que tomo en cierta medida varias ideas eh, que tuvo el profesor Humberto y que han tenido otros autores. Creo que soy un autor muy influenciado por autores como, por ejemplo, Guy Brousseau, que nos habla de las teorías de situaciones didácticas, o como Raymond Duval, que nos habla de la teoría de representaciones semióticas o de registros de representaciones semióticas, influenciado también por la obra de Jean Piaget, Constructivismo en las matemáticas o las matemáticas constructivas, y desde luego también tiene una gran influencia en mi persona esta mirada de ver a las matemáticas no solamente como un conjunto de saberes desconectados de la realidad, sino ver al conocimiento matemático como algo que intrínsecamente nos permite comprender y ver la realidad que vivimos. Pero no solo eso, también al hacer matemáticas descubrimos aspectos y dimensiones de nuestra persona. Es decir, la matemática involucra también un desarrollo personal. La matemática involucra también disfrutar de esa acción de conocer y de construir. Es decir, a través de la matemática nos conocemos, nos descubrimos, pero también aprendemos. La matemática en este sentido para mí es un campo de conocimiento que justamente nos permite disfrutar. La matemática es algo disfrutable y la labor de las maestras y los maestros, desde luego, pues consiste en encontrar las metodologías adecuadas, las situaciones adecuadas para lograr justamente que nuestros estudiantes puedan disfrutarla. ¿Y qué mensaje le gustaría transmitir a las nuevas generaciones? Bueno, en el caso particular de generaciones de educadores, de educadoras, creo que lo primero es redescubrir nuestra vocación. Esa es una de las tareas probablemente más importantes. Darnos cuenta que la docencia es una habilidad, un campo profesional que nosotros podemos disfrutar, que nosotros podemos seguir apasionadamente, pero también al mismo tiempo que requiere de una gran responsabilidad, porque un maestro va más allá de simplemente la adquisición de conocimientos, del desarrollo de habilidades o de actitudes de sus estudiantes. Un maestro le muestra a sus estudiantes cómo ver el mundo. Un maestro le muestra a sus estudiantes una manera de resolver las problemáticas a las que se enfrenta. Y creo que en ese sentido el maestro tiene una gran influencia en las nuevas generaciones. Si queremos un mundo mejor, necesitamos nosotros desde el aula empezar a transformar el mundo en el que vivimos. ¿Y qué cree que es lo más importante que ha dejado o quiere dejar como legado en la educación? Vaya, esa es una pregunta difícil. Creo que, bueno, me encantaría poder aportar un poco más a la educación. Me encantaría el poder aportar a la enseñanza de las ciencias, el poder encontrar nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevos enfoques pedagógicos que ayuden a los ciudadanos a acercarse a la ciencia, a ver a la ciencia como un campo de desarrollo que nos permite justamente pensar de manera crítica, analítica, pero también creativa. Esto por una parte, pero también el poder contribuir a que la reflexión educativa llegue a nuestros hogares, que la reflexión educativa llegue, salga de las aulas a la comunidad. Y entonces la educación realmente se convierta en este medio para transformar la sociedad que vivimos. Porque gran parte de los problemas que vivimos en nuestros países, gran parte de la violencia que vemos en el mundo, gran parte de la desigualdad que vemos en el mundo, gran parte de estos grandes problemas que observamos todos los días, seguramente podrían atenderse desarrollando una mejor educación y exigiendo que los países, que las sociedades pongan mucho más énfasis en el desarrollo educativo, en el desarrollo científico.
Le agradezco mucho por compartir su experiencia conmigo. Esto va a ser de un gran valor para la estampa pedagógica que tengo que hacer. Y eso sería todo de las preguntas. No sé si tiene alguna otra cosa que agregar o... Bueno, simplemente agradecer este espacio. Me siento muy honrado de poder platicar y bueno, en lo que nosotros podamos servir a nuestras comunidades de Centroamérica, a su escuela, pues bueno, estoy encantado de poder apoyar con mucho gusto. Ha sido un gran placer saludarle y agradezco mucho sus atenciones. Muchas gracias a usted también. Bueno, pues hasta luego, que tenga una muy bonita tarde y Hasta luego. muchas Igual. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, bye bye.